buenas tardes, hoy viernes 3 de diciembre, bienvenidos a todos, es tiempo de tertulia, ya hoy, este último día de la semana antes de comenzar la semana que viene, que como ya todos conocerán es puente y nosotros nos volveremos a ver el próximo martes, pero hoy como siempre trataremos de ponerles al día sobre todo lo que ha pasado en las últimas horas aquí en la isla de Lanzarote. Para empezar, ya les comunico, hablaremos de todo lo que tiene que ver con el municipio de Aría y lo haremos con el alcalde accidental, alcalde que está ejerciendo ahora, Víctor Robaina, a quien ya saludamos. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí y disfrutar de este momento y poder acercarnos cada vez más a nuestros espectadores. Ahora mismo hablamos con usted y de todo lo que tenga que ver con el municipio de Aría, porque además le ha tocado ejercer de alcalde en unos tiempos donde hay mucha polémica con distintas cosas, como puede ser la instalación del CIBE, el nuevo centro de menores que se ha dicho que se instalará en Órsola, luego comentaremos todo a ver cómo está la situación, pero antes ponemos el reloj de la actualidad en hora y como siempre lo hacemos con nuestro compañero Domingo Ribeiro, periodista. Muy buenas tardes, Mingo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues una jornada en la que han pasado cosas, sí, y sin ir más lejos... Qué raro que pasen cosas en Lanzarote. Qué raro que pasen cosas en Lanzarote, una isla pequeña pero en la que pasan muchísimas cosas, es cierto. Sin ir más lejos, y la última novedad la conocíamos ayer, al irnos de aquí, todo el mundo seguramente ya lo conocerá, bajamos a nivel 1. Sí, es una buena noticia porque la verdad que es un poco contradictorio porque los casos están aumentando en Lanzarote, de hecho llevamos unos días con 15, 20 y pico, ayer fueron 19, es decir, los casos están aumentando, pero yo creo que como se miran otro tipo de factores, el tema de, por ejemplo, de las hospitalizaciones, que afortunadamente, y gracias yo creo, y todo el mundo lo dice, a la vacuna, al alto índice de vacunación que existe en Lanzarote, eso lo hemos controlado, entonces, por fortuna estamos al mismo nivel que el resto de islas, menos Fuerteventura, que eso sí, ellos van peor y incluso ayer subieron al nivel 3, es decir, Fuerteventura duplica el número de casos de Lanzarote con una población que es incluso menor, así que los majoreros sí que lo están pasando un poquito mal. Así es, creo que el único indicador que estamos en riesgo alto en la isla de Lanzarote es la incidencia acumulada a 14 días, pero sí que es cierto que como ya conocemos son varios los indicadores epidemiológicos que se miden para conocer si se sube o se baja de nivel, entre otros evidentemente, como bien acabas de decir, Mingo, los hospitalizados. Y en Lanzarote, si no ha habido cambios, porque ya lo decimos, estamos en directo, no sabemos lo que puede pasar en estos momentos, pero si no ha habido cambios, lo último eran 9 hospitalizados, todos ellos en planta, con lo cual efectivamente pues reforzamos esa idea de que la vacuna está siendo efectiva. Por cierto, muy buena noticia y nos lo dicen día a día, ese pequeño porcentaje de indecisos, de no vacunados, con esto de que se va a pedir el certificado COVID, parece que están lanzándose a ponerse esos pinchazos. De hecho en España, bueno, pero la situación por ejemplo en Alemania, y ahí sí que han tomado mano dura para las personas que no están vacunadas, porque ahí evidentemente el índice es todavía mucho menor que en España, muchísimo menor, y ahí han tenido, no les ha quedado otra. Cuando en un principio de esta pandemia hablamos como que Alemania era lo mejor de lo mejor, que su sistema sanitario era perfecto, que los españoles éramos todos unos casurros, por decirlo de alguna forma, que aquí la sanidad era tercermundista, pues está claro que la situación de España evidentemente no era que éramos tan malos. Efectivamente, el virus ha llegado a Alemania, ellos pensaban que allí no les iba a pasar y evidentemente están con unos niveles de incidencia enormes, con muchísimos muertos y están muy preocupados hasta el punto que pretenden que en febrero la vacuna sea obligatoria, algo que en España no, por ahora no se lo están pensando. Bueno, veremos cómo evoluciona esta situación, ya saben, estaremos día a día, minuto a minuto contándoles en Biosfera Digital cómo va todo esto de la COVID-19 en Lanzarote. Por lo demás, por cierto, nosotros somos periodistas, les contamos lo que conocemos, pero tendremos a un experto hoy aquí con nosotros, Amós García Rojas, ya lo conocerán, presidente de la Asociación Española de Vacunología y jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud. Lo tendremos hoy aquí con nosotros para resolver todas las dudas a través de videollamada. Antes, por lo demás, la actualidad pasa también por una patera que llegaba Mingo esta mañana a Caletón Blanco. Sí, al municipio de Aría, de nuestro invitado, por desgracia están llegando casi, afortunadamente, y como está el mar, no hubo que lamentar ningún tipo de heridos graves ni ningún tipo de problema porque el mar está complicado. Llegaban al Caletón Blanco y lo detectaron de noche, casi sobre las 12 de la noche, caminando por la carretera y al final creo que la mayoría de ellos se lo ubicaron en el Teleclub de Órsola y ahí fue la Cruz Roja, los atendió. El protocolo. El protocolo y bueno, sobre todo lo bueno es que llegaron a una zona no rocosa, una zona del Caletón, bueno, es rocosa pero
bueno, no es la parte de la playa de atrás de Orsola, que esa sí es complicada, y por fortuna no hay que lamentar ningún fallecimiento. Claro. Luego empezaremos precisamente hablando de eso con nuestro invitado, con el tema de la seguridad, de la no seguridad, de la instalación del CIVI del centro de menores también, pero antes, lo último de la actualidad, Domingo, un incendio en Arrecife, de una vivienda abandonada. Sí, en principio una persona que vivía allí, un sin techo, no vamos a decir sin techo porque estaba en un techo, pero era una casa abandonada. Y yo creo que hemos tenido suerte porque al parecer, y por lo que nos han contado diferentes testigos. Pudo haber sido intencionado. Un encapuchado entró también pasada la 1 de la madrugada, había mucho olor a gasolina. Y por suerte, entre comillas, solo había un joven allí dentro de unos 20 años y con quemaduras en la mano moderadas, fue trasladado al hospital, pero por fortuna, pero podía haber pasado un accidente y la policía está investigando porque ya hay denuncia ciudadana de lo que pasó ahí, de alguien que huyó encapuchado, después se oyó el olor a gasolina y por fortuna los bomberos entraron rápido y ese joven pudo escapar de allí, evidentemente con el susto en el cuerpo, pero por fortuna no hay que lamentar nada más. Sí, efectivamente fue trasladado al hospital con esas quemaduras en las manos y, en fin, qué necesidad, ¿no? Y de todo esto, de los incendios intencionados, ya no solo en casa, lo hemos visto en vehículos y lo vivimos día a día. En Arrecife es una pasada lo que ocurre con el tema de los incendios en contenedores, que también lo hemos dicho en más de una ocasión. Luego hablaremos también de eso porque el Ayuntamiento de Arrecife también ha anunciado esta mañana que reforzará la seguridad, los efectivos de seguridad, tanto los fines de semana como especialmente en las zonas de los barrios, que es donde sabemos que ocurren la mayoría de estas cosas, de estos delitos. Bueno, ahora sí, ya resaludamos a nuestro invitado, Víctor Robaina. Muy buenas tardes, Víctor, de nuevo. Muy buenas tardes de nuevo. Vamos a empezar, si le parece, bueno, antes de meternos en el asunto de las últimas polémicas, digamos, que tienen que ver con Aria, preguntarle cómo está y cómo afronta esta nueva etapa accidental, digámoslo así. Sí. Hay que decirlo que es durante la baja de maternidad de Chazira Sini. Sí. ¿Cómo afronta esta nueva todos etapa? conocido la buena noticia de la compañera Chasi de su embarazo, y todo embarazo lleva un proceso y a veces que ese embarazo también impide que estemos en primera línea. La compañera Chasi, ustedes también saben que compartía, es enfermera en el Servicio Canario de Salud, pues bueno, ha llegado un momento que ha visto que no puede atender a todos, incluso aparte de su gran corazón, pues ha decidido también dar un paso a un lado en el tema de la alcaldía, aunque sigue de enfermera, y bueno, pues es verdad que no hacemos nada diferente de lo que hacíamos antes, sí es verdad que con un poquito más de responsabilidad, pero bueno, lo llevamos bien y en ese plano, por así decirlo, ninguna queja, sino al contrario, tener la oportunidad de poder ser alcalde de tu pueblo, de tu municipio, yo creo que es lo más maravilloso que nos puede pasar. Pero de todas formas tuvo que haber un pequeño retoque en el grupo de gobierno, porque el teniente de alcalde correspondía a la plataforma de Aria, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Es decir, por ley no podía ser usted alcalde, tendría que ser el número 2. Aquí quiero agradecerle la buena voluntad que ha tenido siempre el tema, nuestro socio de gobierno, la PMH, y en este caso José Torres Estinga, que era el primer teniente alcalde, yo era el segundo teniente alcalde, y como bien dice, efectivamente le tocaba a él ser el alcalde accidental en este momento. Bajo el convenio que teníamos, bajo el acuerdo que teníamos, yo creo que en pactos entre caballeros ellos habían entendido o supieron ver que nos tocaba a nosotros pues la alcaldía en el periodo, hasta junio del 2022, que le corresponden a ellos el cambio de bastón. Y por lo tanto así ha sido un trámite puro administrativo, y es verdad que nos cede a nosotros la alcaldía, y por eso yo tengo la oportunidad de ser pues alcalde accidental. Bueno, pues entonces eso es una noticia también. Ha sido decisión de ellos, de la plataforma municipal de Aria, el hecho de que esté ejerciendo usted ahora como es verdad que venía alcalde bajo accidental. el acuerdo que ya teníamos, que nosotros íbamos a disfrutar o a tener la alcaldía hasta que se hiciese ese cambio, y así ha correspondido. Ellos lo han entendido, han visto las circunstancias que han sido y así nos han respetado. Bueno, y le ha tocado a usted en unas circunstancias un poco complicadas, digámoslo así, no sé cómo lo ha sobrellevado, ahora nos lo comenta, pero por un lado, vamos a empezar, ya que estamos hablando del asunto de las embarcaciones, de las pateras que llegan a la isla, la polémica con la instalación del CIVE. ¿Qué ha ocurrido? ¿Está en el lugar donde debe estar? ¿Finalmente Interior les ha dicho, pues oye, no, pues no lo ponemos aquí, lo vamos a trasladar donde ustedes nos habían indicado? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, sí es verdad que el tema del CIVE no es un elemento nuevo para nosotros, se remonta ya de 2016, cuando desde el Ministerio Interior intentan ubicar un CIVE por encima del mirador de Ye,
donde están el nido de ametralladores, que incluso hay una torreta de telecomunicaciones. Mira, estamos viendo, perdona que le interrumpa, estamos viendo las Perfecto, imágenes efectivamente, para esas que son las poder imágenes. ubicarnos, porque... Estamos desde la caseta de la ametralladora casi. Exacto. No, Arriba. estamos Arriba, viendo desde la zona, en esa zona concreta, hay lo que es un centro de transformación de Telefónica. Exacto, ahí lo vemos. Vamos, ahí es donde creemos nosotros que tiene que ir el ciber. Creemos la importancia del ciber, que estamos hablando de vidas humanas, que pueden salvar vidas humanas, pero también creemos que el Mirador es un sitio muy emblemático para nosotros. Perdón, Por lo entonces, donde hay una señal, que se ve que hay una señal de... Ese es donde marcada. ellos pretenden hacerlo a priori en primera... Es decir, que el mirador, evidentemente, como queda mirador, totalmente, prácticamente ya casi desaparece, ¿no? desaparecido. No solo tanto la ubicación de esa caseta, como vemos ahí, eso marcado en blanco, que puede ser pequeño y podemos interpretar que luego puede haber espacio, pero es verdad que esa caseta luego lleva lo que es un vallado de seguridad. Es ese vallado de seguridad el que impide que podamos disfrutar de ese mirador. Por lo tanto, pedimos justo ahí en esa caseta que se ve, forrada de piedra, justo que se adoce el ciber a ese espacio para poder disfrutar de ese espacio tan emblemático. Claro, pero el problema es que se les acusa a ustedes que ustedes no fueron diligentes al cederle ese lugar o al decirle que prácticamente ahora la culpa es del Ayuntamiento de Aría de que esté Sí, debajo. la verdad que se ha hecho mucha literatura y mucho daño con respecto a si éramos nosotros los culpables. Lo que está claro que cuando se ubica en el asfalto, en un vial, sí que nosotros nos dábamos la disponibilidad de los terrenos. También hay que recordar que ellos piden una cooperación interadministrativa, que es la licencia que les autoriza ellos a colocar, y nosotros la damos de favorable porque el técnico así lo ve. Lo que decimos nosotros es que tenemos que reubicar ese espacio, que no podemos ubicarlo en ese sitio tan emblemático y que y en la nueva situación donde nosotros planteamos es un terreno privado. Por lo tanto, nosotros no podemos dar autorización por el terreno privado. También hay que recordar que esa obra en concreto estaba declarada por emergencia. Por lo tanto, en la declaración de emergencia tienen la posibilidad, primero, de saltarte la cooperación administrativa y segundo, de situarlo, porque así te ampara la ley. Lo que no entendemos es esa problemática que se ha creado señalando al Ayuntamiento de Aría como único culpable de que no se haya ubicado el ciber. ¿Pero hay alguna fórmula de reconducir la situación? Ya está reconducida. Ellos presentan un segundo proyecto de un nuevo ciber. Nosotros les volvemos a recalcar que no es el espacio adecuado. Nos hemos puesto en contacto, visto la poca premura por parte de ellos con el propietario, y los propietarios han entendido el problema, ya han cedido el terreno. Ya hemos mandado al Ministerio del Interior la documentación para que donde se cede ese espacio para ubicar el nuevo ciber. Que sea, de la caseta esa. Efectivamente, adosado a esa caseta. También es verdad que entendíamos, y discúlpame, que no es en el sitio ideal. Quien conozca a Órsula, quien conozca el mirador, ese haz de rayo que emite lo que el propio ciber, queda tapado la zona de Punta Farión por la zona franja, la franja roja, por así decirlo, que es por donde están entrando el flujo de pateras, que son los que están provocando las drásticas imágenes, las drásticas situaciones que hemos vivido casi un año en Órsula. Por lo tanto, ahí queda. Es decir, el lugar menos malo. Es decir, dentro de lo malo es el menos malo este. No, yo creo que es el peor de todos, porque crea una sombra, el espacio en donde se va a situar el risco de Farión de Órsula, crea una sombra que no coge la verdadera entrada de patera. Sí, es verdad que coge la Graciosa, coge Famara, pero por donde están ahora, comentábamos antes, esa pantera que entraba a 12 de la noche, que entraba por Caletón Blanco. Este ciber no captará las pateras que entren por esa franja. Y todo esto se lo han explicado ustedes a ellos porque, quiero decir, al final la finalidad de un ciber es eso, efectivamente, detectarlas. Entonces, no conocen las singularidades que tiene Lanzarote o dónde debe ir colocado un ciber en este caso, o la ruta por donde entran las pateras. Yo quiero entender que sí, yo quiero entender que ellos son conscientes de la situación. Sí, es verdad que a todos se nos escapa que subiendo a Aría, y en la zona del Bardo, que llamamos, hay otro ciber que lleva 3 años sin funcionar. A nadie se nos escapa que este ciber llevaba almacenado en un lugar pues no sé si del Ministerio Interior o del propio cuartel de Guardias Civiles, que llevaba casi 5 años sin ubicarse. Yo creo que ante la situación que se estaba viviendo han visto obligados a ubicar un ciber, la precipitación les ha llevado a buscar un sitio, ya que en el 2016 tampoco se les permite ubicarlo donde nosotros creemos que es el sitio ideal. Y creo que la urgencia les ha llevado, y la desesperación le ha llevado a ubicar un ciber donde yo creo que no va a tener la efectividad al 100%. Entiendo que es efectivo.
Y entiendo que los técnicos entendidos del tema así lo habrán estudiado, pero no creo que desarrolle o vaya a solucionar que es el flujo en la entrada, en la zona roja, por así decirlo, que es la entrada de Úrsula. Entonces, en definitiva, ¿cómo queda esta situación? Al comienzo se había llegado a un acuerdo, entiendo, entre Interior y el Ayuntamiento de Aría para ubicarlo en la zona donde usted nos está comentando que consideran adecuado. Finalmente, como no se terminó de llegar a un acuerdo rápido, inmediato con los propietarios de ese suelo, lo trasladaron por emergencia y lo pusieron en el lugar donde estábamos viendo las imágenes, y ahora ya que se ha llegado a ese acuerdo, se pondrá en el lugar donde nos está comentando Efectivamente, usted. donde creemos y siempre hemos insistido por parte de este ayuntamiento, de esta corporación, que era el sitio ideal. Entendíamos, porque así lo entendemos, que no podemos negar la evidencia de la llegada de Patera, pero también creemos, porque hablamos de personas, de salvar vidas humanas, pero creíamos que ese espacio emblemático, quien conozca Aría, quien conozca el mirador de Guinate, que creo que está catalogado en una de las revistas de mayor difusión a nivel nacional como uno de los 10 miradores más bonitos de España, que entendíamos que teníamos que conjugar un ciber con un espacio tan natural y tan emblemático para nosotros. Sí, además así ha sido porque de hecho yo me acerqué a grabar estos vídeos porque esos días fue un boom en las redes sociales por parte de todos los vecinos del norte. Lo que pasa es que, claro, efectivamente luego hay que conocer el por qué se ha puesto en un lugar y no en otro, o qué es lo que ha ocurrido en este caso con los propietarios del suelo, o si se ha declarado por emergencia. Entonces yo entiendo que evidentemente los vecinos salten porque fue algo un poco impactante a nivel visual, pero se tiene que saber. Efectivamente, afectó a nivel visual, y yo creo que también por la añoranza de un lugar que para nosotros hay que recordar que ahí tenemos también la bajada del Risco, es decir, también tenemos esa añoranza hacia nuestro espacio, hacia nuestro entorno, que yo creo que todos somos sensibles, simplemente hay que buscar conjugar sensibilidad con eficacia y con la necesidad de ubicar un ciber que yo creo que nadie se niega ahí. Desde luego, y así lo han mostrado también el municipio de Aría y también, y por supuesto, los vecinos de Órsola, que hay que recordar las tragedias que hemos vivido y cómo han actuado, en este caso, muchos de esos vecinos salvando la vida a muchas de esas personas. Y vamos por ahí un poco y lo enlazamos, Víctor, también con lo de la polémica que hay con el nuevo centro de menores de Órsola. Yo no sé si por falta de información, hay mucha gente que dice que sí se abrirá, otros que no, otros que por qué, que cuántos menores van a haber, que cuáles son las instalaciones, que, en fin, hay muchísimas dudas. De hecho, los propios vecinos de Órsola, muchos de ellos ya se han manifestado. El Ayuntamiento de Aría creo que no está conforme, al menos con las condiciones en las que se abriría. Ahora, si no me corrige, pues un poco preguntarle exactamente lo mismo que lo anterior, ¿cómo está la situación actual? ¿Va a abrir, no va a abrir? ¿Y por qué el Ayuntamiento de Aría se presenta disconforme ante esto? Bueno, yo creo que lo primero que hay que ver, que visualizar, que siempre hablamos de menores no tutelados, menores con una responsabilidad que nos toca desde el Gobierno de Canarias, que nos toca de las propias administraciones. Y no hay que olvidar que vienen con una etiqueta de inmigrantes y con una carga emocional muy grande. Yo creo que eso no hay que perderlo en la vista. Sí es verdad que lo que nosotros alegamos, que hasta ahora, es decir, el tema de la inmigración no es algo que se vaya a parar ahora a final de año, y todos sabemos que el mundo está cambiando lo que entendemos como frontera. Ahí está el norte de Europa, ahí está también Grecia, y ahí tenemos los grandes problemas de inmigración. Por lo tanto, yo creo que lo que no cabe es improvisar. Lo que no cabe ahora es improvisar para los menores, reubicarlos, que parece que estamos ubicando o escondiendo en los sitios más remotos de la isla donde no des problemas. Yo creo que tenemos que dar una solución global y a partir de ahí buscar soluciones de alguna forma provisionales. Pasa que la provisionalidad con el tema de menores se alarga en el tiempo, y yo creo que ese alargo en el tiempo es lo que está llevando los problemas. La Ayuntamiento de Aría no decimos no a los menores, lo que decimos es que en el sitio donde se va a ubicar, que es en las Pardelas, Par de Órsola, no sé si usted lo conoce, una zona... Era un centro de zoológico, ¿no? Algo así, claro, que se cerró. En el 2000, ¿no? en el 96 se le da una licencia de granja experimental, de granja, y todos cuando pronunciamos la palabra granja, a todos nos viene, pero seguramente no visualizamos un espacio para acoger niños. Yo creo que visualizaríamos otra cosa, y por lo tanto creemos que esas instalaciones no son adecuadas para poner a menores. Eso es lo que hemos dicho y seguimos gritando. Pero claro, lo que pasa, Víctor... ahí el Cabildo está haciendo obras, es decir, acondicionando para poner habitaciones, baños, todo ese tipo de cosas. Sí, es verdad que la empresa, la ONG, por así decirlo, quien tiene el control de los menores,
de forma osada, por así decirlo, empieza a hacer unas obras que el ayuntamiento para y precinta. El ayuntamiento precinta las obras, para las obras y precinta el cambio de uso, porque entendíamos que no se permitía en una granja la ocupación, pues, sobre todo de menores. Ellos, verdad, que van al juzgado, pedían medidas cautelarísimas. Al día de hoy el juzgado nos da la razón a nosotros, dicen que no se pueden permitir o que no se pueden hacer obras por las medidas cautelarísimas que ellos piden, y por lo tanto en ese impasse estamos. Sí es verdad que ellos van a recurrir, o aún así nos consta que han recurrido, pero el Ayuntamiento de Almería seguirá diciendo de que el Par de las Par no es el sitio adecuado para menores, porque la experiencia nos lo dice en Tinajo, que pueden ser con centros mucho más especializados, con lo que se intenta ubicar en Garía, y ha pasado en Yaiza, por lo tanto yo creo claro, que... pero ahí el ayuntamiento tendría que dar un cambio de uso, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que igual nosotros que no nos negamos a las obras, es que las obras no se permiten por el tipo de suelo donde estamos, en suelo, protección agrícola, y no se permite ese tipo de obras, por lo tanto, ni el cambio de uso. Creo, si no me corrige, pero ¿no está declarado esto también por emergencia? No, lo que está de emergencia es la situación de migración, la situación sanitaria que estamos viviendo. Igual que el CIBER puede instalarlo, no teniendo en consideración al ayuntamiento, porque tiene efectivamente, como bien dice, una declaración de emergencia, por lo tanto, prevalece la declaración sí, que de es emergencia. interés nacional, defensa nacional. Que efectivamente, por el Consejo de Ministros, esto no. Está declarado la situación de emergencia, la situación sanitaria que vivimos, pero no el ir a ubicarlo, no la obra y no la situación que se ha vivido. Vale, y usted dice que no son las condiciones, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los riesgos, Víctor, de que se instale ahí, en esa zona, el centro de menores? Primero, la provisionalidad, es decir, es un centro que no está adaptado para acoger menores, eso en primer lugar. Segundo, esa provisionalidad, porque lo tenemos en Tinajo, y no hablamos por propias caprichos, hablamos porque la propia experiencia nos dice que los centros menores se prolongan en tiempo, 6, 7, 8, 9 años. Y al final lo que debemos decir, tenemos que tener profesionales a cargo de esos menores que podamos darles la educación o la atención que ellos se merecen. Y segundo también, o tercero, creemos que Órsola está distante, no tiene un colegio cerca para poder acogerlos, no tiene la base sanitaria para poder acoger a esos menores. Y las experiencias nos dicen que nuestro deber, y no nos escondemos detrás, no escondemos nuestra responsabilidad detrás del hecho de decir es que ahí no se pueden acoger. No queremos decir eso, y porque ya hemos sido solidarios. Recordemos el aula de naturaleza hace 2 o 3 años, cuando se ubicaron las personas que venían en pateras, no olvidemos que son pateras en Mague. Pero con lo del aula de naturaleza hubo mucha crítica también, de hecho se le puso mucha gente arriba del Partido Socialista por ubicar esa aula de la naturaleza para los inmigrantes. Sí, pero es que volvemos a lo mismo, es la prolongación en tiempo en espacios no adaptados. Claro, de todas formas es que estamos hablando también de algo que es una licencia para una granja, claro, es que entonces, es el problema, que el ayuntamiento ahí tampoco podría autorizarla porque no porque puede... el tipo de suelo no se permite, y lo que creemos es, y creo que no es negarse a acoger menores. Yo creo que todos tenemos sensibilidad, y esa sensibilidad es fácil, entreponernos y decir no es que no queremos menores, al contrario, sí queremos y somos solidarios. Lo único que hemos dicho es en condiciones, que eso luego no cree en conflicto. Lo que pasa, Víctor, es que da la sensación, no solo de Aría, ni muchísimo menos, de muchos otros lugares, porque también ha pasado efectivamente, muchas veces ha pasado con lo de la Santa, también pasó ahora con lo de Arrecife, pasó con lo del aula de las carpas que se han instalado en Arrecife, pasó con lo del aula de la naturaleza en su momento. Da la sensación de que las críticas, que son respetables y muchas veces de hecho son constructivas y efectivamente no quitan la sensibilidad de que sí que quieran ayudar a esos menores, sino que simplemente no sean las condiciones. Pero las críticas nunca, da la sensación de que nunca van acompañadas de propuestas, ¿no? Pero ¿no crees que las propuestas las tenemos que dar de forma general, de forma global? ¿No te da la sensación también, creo que ahora nos comentaban, saltaba también creo que la prensa estos días, que bajando San Bartolomé se estaba acondicionando otro espacio, otra nave? Es que siempre vamos a naves industriales, vamos a granjas, vamos a sitios que creo que, y no voy a hablar de la parte humanitaria, pero yo creo que tenemos que afrontar el problema. Pongamos y digamos desde el Gobierno de Canarias, busquemos un terreno, hagamos un edificio que acoja, igual que cogemos gente de mayores, igual que cogemos niños de familias desestructuradas, hagamos también un edificio, un espacio que podamos acoger a esos menores. Y a partir de ahí podemos
provisional, de forma provisional, en edificios puntuales, pero no alargar el tiempo, escurrir el bulto y no dar una solución. Aquí, eso es lo que al creo principio de la pandemia, se creó una mesa de alcaldes. No sé si a usted alguien le ha llamado, si ese órgano todavía es, pero a lo mejor podría ser una propuesta que haga el ayuntamiento, es decir, una reunión de la mesa de alcaldes para solucionar este tema. Se disolvió, pero es verdad que yo creo que, y sé el problema que los que han tenido en Tinajo, sé los problemas que en Yaiza. Entonces, la experiencia nos va dando también una referencia y de esa experiencia tenemos que aprender. Y no es suplir una necesidad metiendo en locales o en edificios que no reúnen condiciones, porque eso lleva luego una tensión. Claro, lo que pasa es que ustedes, una de las comunicados que había sacado el ayuntamiento es como que nosotros no podemos gastar dinero en llevarnos pateras. No, la gente dice, hombre, tampoco hay que estar, si tienen gastarse 6.000 euros en una grúa, que tampoco que... Da la sensación como que todo lo que huela a inmigrante, pues a los ayuntamientos se lo quitan de encima. Sí, es verdad que podríamos dar a veces esa sensación, y es verdad que ayer anoche llegaba, los servicios, teníamos que llamar a nuestros servicios de policía, y sí es verdad que a veces suponen un gasto, pero yo creo que eso es supletorio, es secundario, perdón. Ya invertimos en cosas a lo mejor menos necesarias, y siempre digo, estamos hablando de vidas de personas, de vidas humanas, y creo que esa sensibilidad es la que tenemos que trabajar, y es verdad que el tema de la migración, igual en Lanzarote nos hemos visto desbordados, y nosotros fuimos migrantes y estamos acostumbrados a recibir mucha gente que viene a Lanzarote, a lo mejor no de la forma más correcta. Lo que creo sí que tenemos que, y creo que la migración no lo va a resolver Lanzarote, ni lo va a resolver el gobierno de Canarias, ni lo va a resolver España, ni lo va a resolver Europa. La migración se resuelve in situ en esos países de origen. La migración, lo que nos llega a Lanzarote no es el problema, yo creo que no es el problema. Eso es una parte del problema que a nosotros nos afecta, pero el problema no es que haría que quiera o no quiera recibir menores. Yo creo que eso no es el verdadero Eso problema. creo que está claro y todos estamos de acuerdo en que desde luego deberíamos tener unas mejores infraestructuras y por supuesto también el problema no es ni mucho menos de Lanzarote, viene muy de lejos desde luego, pero claro, la pregunta es, y mientras no se arreglen los problemas en los países de origen o mientras no nos haga caso pues Europa o el gobierno de España o incluso el gobierno de Canarias, en Lanzarote tendremos que hacer algo, ¿no? Aunque sea de manera provisional. Y lo que comenta Víctor con respecto a la situación de la Santa, por ejemplo, que desde luego es así porque lo hemos visto muchas veces, ha habido muchas críticas, pero también ha sido precisamente por la cantidad de menores que hay en esa zona, quizás también tendríamos que distribuir, ¿no? Totalmente de acuerdo, y creo que ahí el Ayuntamiento de Aría puede apostar por solventar ese agobio que creo, y así nos hacen llegar también desde el Ayuntamiento de Tinajo. Lo único que hemos dicho es, vamos a sentarnos, vamos a hablar, no hagamos las cosas sin previo aviso. Es verdad que por parte del Cabildo se visita las obras con la empresa que va a administrar esa parte y no se nos comenta. Es verdad que se empiezan las obras sin un acto comunicado previo por parte del Ayuntamiento. Entonces yo creo que esas cosas son las que nos ayudan luego a que el ambiente esté más distendido. Sí, luego comunicación y solidaridad deberíamos de tener entre todos los municipios, efectivamente, sobre todo la comunicación. Entonces quedamos en esa situación para que los espectadores se enteren bien. No se sabe todavía si se va a abrir o no se va a abrir, están en esa situación de nosotros no tenemos incertidumbre. conocimiento, sé que ellos en el juzgado habían pedido medidas cautelarísimas, el juzgado les deniega las medidas cautelarísimas, primero porque no consideran la urgencia del tema y segundo porque el procedimiento que han seguido no es el correcto. Y en eso estamos. Van a ser ustedes unos expertos en el juzgado, porque ¿De verdad? Sí, tenemos todavía lo de la Cueva de los Verdes, la Cueva de los Verdes sigue también empantanada en los juzgados. Bueno, el Acuerdo de los Verdes, como digo yo, es un serial de Netflix en su 13ª edición y seguimos todavía insistiendo de que nosotros tenemos la buena disposición para intentar negociar. Sí, es verdad, y hay que decirlo todo, que recibimos, es verdad, con un poco de atraso, y aquí sí que mando el mensaje, la urgencia, el tema de los canes que nos toca por el alquiler, pero es verdad que ese acuerdo que teníamos está atascado ahora mismo en el tema del juzgado, para recordar así por encima, el juzgado número 5. Pero fueron ustedes, Coalición Canaria, la que volvió a ir al juzgado. Efectivamente, entendíamos que no estábamos de acuerdo con la resolución que se había dado en su principio. Claro, pero había un acuerdo, ¿no? En teoría, entre los funcionarios del Cabildo y del Ayuntamiento, y fueron los políticos los que dijeron que no. Bueno, sí es verdad que había un acuerdo previo en la época anterior, cuando gobernaba Coalición Canaria Aría, Coalición Canaria Cabildo. Recordamos que cuando llega el PSOE Aría, que estábamos en el pacto con ellos,
Ellos intentan también imponer, por así decirlo, un acuerdo donde Coalición Canaria no veía ese acuerdo porque creíamos que se mermaba las situaciones, de que ya se habían negociado previamente, y ahí fue cuando nosotros rompimos el pacto y ahí creíamos nosotros que ese acuerdo no era lo que se ajustaba a ley. Bueno, veremos lo que ocurre y veremos si algún día llegamos al capítulo final de la Cueva de los Verdes, veremos cómo queda. Nada, ya estamos fuera de tiempo, simplemente preguntarle, ¿no va a haber ninguna sorpresa con respecto a, si no me equivoco, junio de 2022, cuando se prevé ese intercambio con la PMH? No va a haber ninguna sorpresa, no va a haber nada de lo que tengamos ya en guión, y todo va a ir bien, y en junio de 2022 cederemos el bastón como así lo hemos negociado y así como lo hemos hablado. Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a ustedes, un placer haberlo estado. Muchas gracias. Bueno, antes de irnos, que ya lo tenemos esperando a Mos García Rojas, vámonos con un pequeño vídeo. Ayer hablábamos de la firma de esa Agenda 2030 en los jameos del agua. Tenemos un pequeño vídeo en el que precisamente la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, y el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, resumen muy bien de lo que trata esta agenda. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, por elegir Lanzarote para el acto institucional de presentación, aprobación y firma simbólica de este documento. En ese reto de colocar a Canarias en la senda de la sostenibilidad, nos tendrá siempre a su lado. Por la valentía de promover esta agenda, este auténtico pacto por la sostenibilidad imprescindible para Canarias. Tenemos que entender que el uso de nuestro recurso más preciado, nuestro territorio, debe atender al interés general y no solo a las lógicas del mercado, como recogió, como saben, nuestro Plan Insular de Ordenación del 91, que reivindico la plena vigencia de sus principios. Tenemos que entender que el esfuerzo que hacen las administraciones públicas en infraestructura, en promoción turística, en crear ventajas fiscales, en compensar las pérdidas ocasionadas por la pandemia, deben retornar por la vía del empleo digno. Esta Agenda Canaria, como decía, no pertenece a nadie, es un compromiso de toda la sociedad canaria. Hoy, en este pacto de los jameos del agua, en este lugar magnífico, hoy nace esta agenda que tiene 9 años para crecer bien, para ayudarla, para que la escuchemos cuando nos lance mensajes de reordenar las cosas, de corregir errores, de hacerlo de otro modo, que nazca como nacen nuestros hijos, para que cuando tenga 9 años, en el año 2030, el 31 de diciembre, sea ese fruto que entre todos hemos hecho de la mejor manera posible, esa planta que hay que regar de manera diaria para que florezca y dé el fruto que Canarias precisa. Tenemos 9 años por delante, pongámonos a ello. Bueno, pues ya lo habíamos comentado, muchísimos objetivos muy interesantes y muchos años por delante para cumplirlos, esperemos que así sea. Ahora sí, vamos a saludar a Mos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología y jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud. Muy buenas tardes, don Amos. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Un placer, por cierto, que repita también con nosotros. Si le parece, vamos a empezar preguntándole por lo que ha sido la última novedad, esta nueva variante Omicron, porque lo comentábamos antes, nosotros somos periodistas y comentamos un poco lo que conocemos, pero necesitamos muchas veces, igual que los ciudadanos, que nos iluminen, ¿no? ¿Qué ocurre con esta nueva variante? ¿Es más contagiosa, es más grave y sobre todo, y lo más importante, ¿la vacuna la cubre? Sí, yo creo que al hablar de la variante Omicron tenemos que hablar de 2 escenarios diferentes. El primer escenario, yo creo que es demostrativa de algo que venimos repitiendo muchos los profesionales que trabajamos en el campo de la salud pública y de la epidemiología, que el 80% de las vacunas frente a la COVID-19 están siendo gestionadas en los países desarrollados y el resto es el que llega a los países en vías de desarrollo. Esto está consolidando una situación más injusta sobre una situación injusta que ya había entre países ricos y países pobres, pero además está consolidando una situación de alto interés epidemiológico, porque si hay países que no pueden vacunar a sus ciudadanos, allí se van a seguir produciendo casos, y esto lo que significa es la posibilidad de nuevas mutaciones y por lo tanto de nuevas variantes. Yo creo que eso es lo primero que debe llamarnos a la reflexión, la necesidad que de esta o salimos todos o no sale ninguno. Y en segundo lugar, yo francamente, más que situarme en el contexto de la preocupación, me sitúo en el contexto de la ocupación,
Tenemos que trabajar para entender esta nueva variante. ¿Por qué ha causado esta inquietud? Básicamente porque es el resultado de un gran número de votaciones, la mayoría ya conocidas, pero hay algunas de ellas que no se conocen y eso es lo que genera cierta tensión en determinados niveles. Pero honestamente, con la información disponible en estos momentos, más que en una situación de alarma, nos tenemos que situar en una situación de alerta, a seguir fiscalizando esta variante. Y yo honestamente creo que más virulenta no va a ser. Ya las variantes que tenemos son lo suficientemente virulentas en determinados estratos poblacionales como para entender que una nueva variante va a ser más virulenta sobre lo virulenta que son las que ya tenemos. Más bien sería una mayor capacidad de contagio, y esto suele ocurrir cada vez que aparece una nueva variante. Y serán las vacunas que tenemos en estos momentos potentes frente a esta variante. Yo honestamente creo que sí, que esta variante va a ser protegida con las vacunas actuales. A lo mejor es cierto que puede que con no la efectividad que tienen las vacunas frente a otras variantes, pero algún perfil de protección seguro que nos va a dar. Por lo menos para las formas graves yo creo que sí que nos va a dar. Y si me permite, recordar además dos cosas. En el caso de que fueran no insensibles esta variante a las vacunas disponibles actualmente, los productores de vacunas pueden adaptar sus productos en un determinado periodo de tiempo a estas nuevas variantes. Y al mismo tiempo hay un elemento que me preocupa mucho, y es que estamos olvidando en este contexto de que mascarilla en interiores y en exteriores cuando no se respeta la distancia, ventilación, higiene, distancia física, disminuye claramente los riesgos de infección, sea cual sea la letra del alfabeto griego que tenga la variante. Señor García, buenas tardes. Buenas tardes. Hace unos días hablábamos de que se estaba estudiando sanidad, la posible llegada de esta variante a Canarias. No sé si al final ya se han realizado esos estudios y si ya, por desgracia o no, tenemos esta variante con nosotros. Se están estudiando, los resultados todavía no se tienen, pero vamos, que va a llegar la variante a Canarias es completamente seguro. Es imposible ponerle puertas al campo. Y ante una enfermedad o un microorganismo que se transmite de la manera que se transmite, esta variante va a llegar. Ya en Madrid hay transmisión intercomunitaria de la variante, eso es completamente lógico. Por lo tanto, la posibilidad de que llegue a nuestra tierra es evidente. Aclaro, por tanto, insisto, puntualizo dos cosas de las que acaba de decir. Señor Amor, interpreto que por un lado, mientras no consigamos esa igualdad en el reparto de vacunas entre países pues, desarrollados y no desarrollados o países pobres, pues creo que desgraciadamente no vamos a ir a ningún lado, y por otro lado, que si seguimos relajándonos en las restricciones, que es por lo que interpreto con lo que ha dicho de la mascarilla y la higiene, pues tampoco vamos a avanzar mucho, ¿no?, en todo esto. Efectivamente, y menos en el contexto en el que estamos ahora. En varios países europeos, en muchísimos países europeos, hay una sexta ola claramente consolidada que está teniendo un impacto muy potente. Y es fruto de esta sexta ola de dos circunstancias que hay que tener en cuenta. La primera, que tienen coberturas vacunales no excesivamente bollantes, y la segunda, que parte de las medidas restrictivas que tenían implementadas para controlar la pandemia las suprimieron de un día para otro conforme empezaron a mejorar los datos. Y esto afortunadamente no se ha hecho en nuestro país. En nuestro país, por un lado, las coberturas vacunales que tenemos son absolutamente espléndidas, lideramos a nivel mundial la política vacunal, y en segundo lugar, parte de las medidas restrictivas se han seguido manteniendo activas, por ejemplo, la mascarilla en interiores. Pero lógicamente estamos donde estamos en el contexto europeo, estamos en un momento en que Europa está circulando mucho el virus, todavía queda gente sin vacunar en nuestro territorio, por lo tanto casos vamos a tener, y posiblemente la tendencia alcista que estamos teniendo en estos momentos en Canarias se siga manteniendo un cierto periodo de tiempo. Ahora bien, que esa tendencia alcista se traduzca por un incremento de las UCI, por un incremento en los fallecimientos, desde luego no como las otras olas anteriores, porque afortunadamente tenemos coberturas vacunales muy potentes. ¿Que habrá problemas en las UCI? Pues lógicamente, conforme aumente el número de casos, pero por pura lógica matemática, va a incrementarse el número de posibilidades de casos complicados, que afectará fundamentalmente a personas no vacunadas o personas con un estado de salud ya muy deteriorado.
Desde luego que sí, por eso siempre insistimos en que ese pequeño porcentaje, pero que puede llegar a hacer mucho daño, de no vacunados o de indecisos, acuda a recibir ese pinchazo contra la COVID. Don Amos, ya la última, y le pregunto, esto es por petición de mucha gente que me lo ha hecho llegar, a ver si podía preguntárselo, y así lo hago. Hay mucha gente, creo que era el tramo de 60-69, si no ahora me corrige, que se tuvo que vacunar o se vacunó con AstraZeneca. La AstraZeneca parece que ha desaparecido un poco o se ha camuflado. Ahora, de hecho, esa tercera dosis se la tienen que poner, creo que de Pfizer. ¿Esto tiene, en fin, tiene la misma efectividad que si se llegan a poner No, esa tercera dosis de AstraZeneca, o cambia algo? no tiene la misma efectividad, tiene una efectividad superior. Hay que ser consciente que el problema que ha habido con AstraZeneca es fundamentalmente derivado de que la Unión Europea ha ido prescindiendo los contratos que tenía con esta casa comercial por incumplimiento de los mismos, porque no nos llegaban las vacunas cuando estaban previstas, y esto ha ido llevando a la supresión de los contratos. El hecho de que se utilicen pautas heterólogas, es decir, que se utilice una vacuna y después otra diferente, es práctica común en la actividad de vacunología. Por lo tanto, no hay ningún problema, hay plena seguridad. Es más, la respuesta protectora que se obtiene con la pauta heteróloga es superior a la que tendríamos si hubiéramos usado la misma vacuna que se habían puesto anteriormente. Por lo tanto, tranquilidad, sosiego. Mi mujer se acaba de poner una pauta heteróloga y yo no, porque fui uno de los primeros vacunados y me vacuné con Pfizer y he seguido con Pfizer, pero mi mujer, que se ha puesto AstraZeneca, ha recibido la siguiente dosis de Pfizer. Por lo tanto, tranquilidad, porque incluso, repito, la respuesta protectora es incluso superior. Lo agradezco muchísimo, Amos. Sé que hay muchas personas esperando en recibir una respuesta por su parte, así que muchísimas gracias. Respuesta además muy positiva y muy tranquilizadora. Muchísimas gracias, don Amos. Muchas gracias a ustedes. Siempre es Hasta un la placer próxima. estar con ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues como ya ven, nos ha aclarado, no les mentía desde el comienzo, muchísimas de las dudas que teníamos en torno a la COVID, que hace muchísima falta. Bueno, antes de entrar en tiempo de tertulia, vamos a meter un pequeño vídeo de una exposición que se llama Fuera de Juego, que me parece además muy interesante. La han hecho contra la discriminación de la mujer en el mundo del deporte. Se visibiliza la discriminación que a día de hoy todavía sufren las mujeres deportistas. Tenemos la necesidad de conseguir la igualdad real. Y esto solo se logra, creo, mediante la educación de los más pequeños y el arte, utilizando el arte y la cultura como la herramienta más eficaz para concienciar. Estamos con la obra de Carmela García, de Acá Moise Cuesta, Noelia Villena, Sara GDM y Manuel Antonio Domínguez. A través de todo este trabajo se podrá ver, el público podrá disfrutar no solamente de la falta de visibilidad de la mujer en el deporte, sino también de la relación entre mujer, deporte y maternidad, o de cómo las redes sociales son un caldo de cultivo para el odio en cuanto al deporte femenino. Esta exposición que hoy inauguramos en Tía, la idea del Cabildo Insular es irla rotando por los diferentes municipios de la isla. En concreto tenemos confirmado en el municipio de Aría y también en el EA Pancho Lazo en Arrecife, pues porque en este caso consideramos que esta exposición tiene que rotar y ir por todos los municipios transmitiendo este mensaje de denuncia social. Es la sexta exposición que tenemos en estos momentos activa por parte del Cabildo, las 3 del Almacén, la que tenemos en la Casa de la Cultura de Arrecife, la de Ángel Guerra en Teguise. Bueno, pues ahora sí, seguimos ya en tiempo de tertulia. Nos acompaña todavía, sigue con nosotros nuestro compañero y periodista Domingo Rivera. Y saludo a Alberto Acosta, que viene directamente de la destiladera. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Bueno, hace un poquito ya, porque te hemos hecho esperar un poco. ¿Alguna novedad, algo que hayan comentado de...? Bueno, saben ustedes la sargento Gloria Moreno, que había interpuesto una batería de denuncias en los juzgados contra sus propios compañeros de Seprona en Lanzarote, contra mandos y tal. Bueno, pues se acaba de archivar la quinta de sus denuncias. Ha sido archivada y hemos tenido conocimiento en el transcurso de la destiladera. La quinta denuncia de las que ha interpuesto la sargento Gloria Moreno contra sus compañeros ha sido archivada a fecha de hoy. Nos llegaba en medio del programa y lo hemos dado también. Quinta denuncia archivada. Parece que no hay chicha judicial en esa batería de denuncias que en su día puso la sargento de Seprona. Y bueno, y un poco preocupados para que se reactive de nuevo el cuerpo, que lo necesita Lanzarote, que ya era un cuerpo escaso y que está envuelto en estas guerras intestinas que no llegan a ningún lado
y como se ha visto, todo archivado, ¿no? Bueno, hay una última hora que hay un fallecido en la zona de las Rositas de Ye, que han tenido que ir los del consorcio de emergencia, una persona, no sabemos si creo que se ha caído, así que la última hora de un fallecido, y ya ampliaremos en el digital más adelante pues toda la información, pero bueno, en principio un hombre de unos 40 años que ha sido rescatado de esa zona de las Rositas de Ye, ¿no? Así que bueno, un hecho triste. Justo teníamos hablando también del mirador de esa zona, pues al final son caminos complicados y bueno, pues por desgracia ha habido un accidente, ¿no? Hombre, pues la verdad que hoy es un día un poco complicado para estar por esos lugares, siempre lo decimos, hay que tener muchísimo cuidado. La verdad que me he quedado impactada porque, como bien acaba de comentar Mingo, estamos en riguroso directo y estoy leyendo ahora la noticia, efectivamente, lo comenta el Consorcio de Seguridad y Emergencia, que han sido alertados por la Guardia Civil de que necesitaban la colaboración en las Rositas de Ye, se dirigieron hasta el lugar y procedieron bueno, en fin, ya se encontraban, no pudieron hacer nada por la persona, ya se encontraba fallecida. Imagínate la situación en la que tenía que haber caído, que la Guardia Civil llegó y no podía rescatarle y tuvo que llamar la Guardia Civil a los bomberos para que los bomberos ejecutaran el rescate. Y ya cuando llegaron, pues el hombre estaba fallecido. Imagínate tú la situación de rescate que tenía que ser. Sí, esas zonas son zonas de riesgo, muy complicado, y cualquier descuido o cualquier cosa caes por ahí, es muy difícil de... Muy complicado. Siempre que ocurren estas cosas, de luego, lamentamos muchísimo la pérdida y aprovechamos para alertar también, por supuesto, del peligro que hay en esta zona, y también hoy el tiempo que no acompaña nada, la verdad. Bueno, voy a hilarlo un poco con el tema de la seguridad. Alberto, no sé si has visto que esta mañana que el Ayuntamiento de Arrecife ya ha mantenido esa primera reunión, la alcaldesa con el concejal de policía, y han anunciado que se va a reforzar la seguridad los fines de semana y especialmente también en las zonas de los barrios. Lo que pasa es que llama la atención que siempre que entra un nuevo concejal, siempre es la misma noticia. Porque evidentemente decimos, ¿y por qué no se ha reforzado hace un año? ¿O por qué no se ha reforzado hace 6 meses? Hombre, teniendo en cuenta que el ex concejal, actual consejero de obras, nos decía que hablaba la alcaldesa con él a través de un asesor, pues hombre, por lo menos estas reuniones no tiene pinta de que se produjesen, ¿no? Ahí lo estamos viendo en la noticia, sí. El mayor problema que tiene de seguridad en Lanzarote es un problema de fuerzas de seguridad de policía local. Todos los ayuntamientos tienen cuerpos escasos en la policía local y todos los ayuntamientos necesitan cubrir grandes extensiones de tierra. En el caso de Arrecife, grandes extensiones de población. No es grande el municipio, pero tiene muchas calles, son 65.000 habitantes y no son edificios que engloben a 1.000 personas, son pequeños edificios, es una ciudad compleja de cubrir. Problema que tiene, porque además la mayoría de los casos, pese a todo lo que parece que tenemos de inseguridad en Lanzarote, no hay asesinato, casi todos los problemas de seguridad de Lanzarote se han resuelto con 2 policías locales. Esto es así, no en Arrecife. El problema que tienen es que después de ni se sabe cuántos años, pues fíjense ustedes, se amplía el cuerpo con 8 policías locales. Eso que parece que es un montón, si tú lo pones a 3 turnos, porque la policía local tiene que trabajar 24 horas, le das los días de vacaciones que le corresponden al año, más los días que libran, porque tú y yo libramos sábado y domingo, pero la policía local va internándose, es como poner 1 o 2 policías locales más al día a trabajar, ¿no? Si además sumas que la policía local, que es otra de las grandes discusiones que se tiene en España actualmente, ¿no? Si tienes que tener tanta gente haciendo trámites administrativos en 2 policías distintos, ¿no? Locales y nacionales. Pero bueno, si tienes que tener en cuenta que tienes que tener gente tramitando, pues llevas la denuncia, oiga, a mí me han pegado, o sea el seguro de mi coche porque este señor me ha golpeado, pues tienes que tener un señor que está tramitando la denuncia que tú vayas a poner, o mi vecino no pone la música hasta las 3 de la mañana, no la para, pues tienes que tramitarlo, ¿no? Pues lo cierto es que el problema de las policías locales, quizás el municipio peor con diferencia, Teguise, porque además de que se ha llevado peor la cosa, es el más extenso. Eso iba a comentarte, que si sabemos al final en qué ha quedado esto, sigue el descontento por parte de los policías locales. Parece ser que hay acercamientos y tal. No, el problema de todo esto es que tú ahora, el político de turno, el concejal, dice, vamos a incrementar la vigilancia. Claro, después tienes que llegar y reunirte con los policías y ver los turnos, ver qué tal, y claro, y empieza la realidad, es que el policía te dice, pero mira,
Es que ahora tenemos 6 compañeros, 2 están de baja. Es que... Uno lo está... Claro, la gente también se enferma. Hay personas que, no, después la Sí, policía pero... tiene un trabajo de tramitar, tienes que llevar documentos. Claro, un trabajo administrativo. Un trabajo de llevar, es decir, al final la policía... El juzgado, por ejemplo, claro, cuando requiere a alguien, llama a un policía local, claro, que coge el papel del juzgado y te lo lleva. Tiene lo que se ir refiere a la muy notificación. acertadamente Domingo. Entonces, al final llega la realidad del concejal, que sí queda muy bonito, esa reunión que decimos, vamos a reforzar. Cuando llegas a hablar con los sindicatos o cuando tal, dice, mira... Hombre, o si nos empiezas a apretar, el policía dice, uy, ¿qué pasa? ¿Horas extras? ¿Me vas a pagar horas extras? Después llega, como ha pasado en Teguise, el interventor y dice, mira, esto no se puede seguir así. Dice que hablar de reforzar la seguridad... Sin tener a 50 policías más. Por eso digo que de hecho la noticia del titular era pero bueno, se confirmándolo. La intención, ¿no? Sí, la intención sí, pero el titular era confirmándolo. Es decir, Arrecife reforzará la seguridad y yo imagino que si lo confirma, nosotros hemos puesto, anuncia que reforzará, evidentemente. Yo imagino que si lo confirman y se ha mantenido esa reunión es porque previamente habrá mantenido reunión con los Claro, pero estamos hablando de los mismos policías que existían hoy existían con el concejal del PSOE. A PSOE. eso voy, por eso lo digo. Es decir, que entonces, aquí hay que decir, ¿qué pasa? Que entonces hace un mes no se quería reforzar la policía, ahora sí se va a hacer. Yo creo que la policía tiene un punto autónomo, que un policía es un señor que nosotros lo criticamos mucho, los ciudadanos, pues nos ponen multas y esas cosas, entonces te acuerdas de ellos casi siempre para mal. Que no deberíamos, pero... Que no deberíamos, te acuerdas de ellos para mal, pero son imprescindibles. Por supuesto. O sea, hay pocas personas entre la población que tenga la vocación de ir a recibir una pedrada. Hay pocas personas que tengan la vocación entre la población de ir a separar una pelea a navajazo. Entonces, estos son los policías, ¿vale? La persona que decide formar parte de un cuerpo de seguridad de una ciudadanía. Los mismos policías son perfectamente conscientes de a qué ciudad se están enfrentando. No me refiero a Arrecife, en todos los lados del mundo, y en Lanzarote no va a ser menos, y en Arrecife. Así que los mismos policías tienen además sus mandos. Tienen un mando que es un sargento, un cabo, dependiendo de qué municipio, que organiza ese retén, ¿no? Ese retén policial. Entonces, a lo mejor son capaces de mejorar la eficiencia con algo, Jacobo ya tiene algo de experiencia, pero sinceramente, no en Arrecife, en todos los municipios de la isla, se deberían de contratar 200 policías más para cubrir toda la isla. Sí, está claro. Porque... 200 o 300, no sé. Sí, ha ocurrido en Tías, ha habido polémica, ahora también en Teguise, la ha habido en Arrecife. Hay un policía local que tendría que estar 24 horas del día, 7 días a la semana, 12 meses al año. Como tú comprenderás, ese señor cuando se va a vacaciones no hay policía local. Sí, es lógico. Yo lo que iba... El número de policías. Lo que sobre todo en ciudades como Arrecife, que hay policía nacional y policía local, evidentemente lo que sí tiene que haber es una buena coordinación. Pero a la policía local no se le puede pedir mucho más. Es decir, a un policía local ahora mismo en Arrecife... milagros no se pueden hacer, evidentemente. Claro, entonces, que se va a reforzar la seguridad, si nos dices que va a aumentar la plantilla... se puede entender. Que no va acompañado de eso. Pero si no se va a... Están aprobadas 8 plazas nuevas, que ya se aprobaron. Pero una cosa es aprobarlas y otra es exámenes, es decir, que de aquí a que esas 8 plazas entren, tarda un año mínimo. Y sabiendo que esas 8 plazas es lo que te digo, es tener 2 policías más en la noche... En esta noche tener 2 policías más. Por eso lo digo, que el mensaje está muy bien y yo entiendo y está la colaboración y la intención, por supuesto que sí, porque además sabemos que hay descontento entre los vecinos, especialmente de los barrios, precisamente, por tanto está muy bien, pero bueno, veremos si eso es así, porque lo que me extraña es que antes no se hiciera con el mismo número de efectivos y ahora sí se puede hacer. Ese descontento ya no es en los barrios. Ese descontento es en la globalidad de la ciudad. Sí. Yo creo que el centro de Arrecife se ha depauperizado muchísimo y yo por lo menos con muchos vecinos del centro de Arrecife me hablan de conflicto. Hay otra pregunta que es lo que te hacen los vecinos, ¿no? El tiempo de respuesta. Desde que yo llamo y digo que Paola, que es vecina mía, tiene una jarana montada en la casa a las 3 de la mañana hasta que llega la policía, ya terminaste la fiesta, despediste a los amigos. No, y sabemos que hay muchas veces que los policías dicen, mira, no vamos a ir, porque estamos solos aquí cogiendo la llamada y no tenemos compañeros. No, y si pasa algo grave, no puedo cubrir algo grave
por estar con En algo menos grave. En la época de los botellones, yo recuerdo que más de una vez pregunté y me decían que es que no se habían disuelto porque era imposible por la cantidad de personas que se juntaban, en este caso pues en las que llamamos esplanadas. Sí, pero eso pasa, recinto. también ha pasado en Barcelona con estos macrobotellones que la policía dice, si actuamos es peor que no Sí, actuar. porque encuentras una respuesta violenta. Sí. Claro. Bueno, de todos modos, con lo que decías de la respuesta inmediata o no inmediata, hay que decir que, por ejemplo, con lo del incendio que nos enterábamos esta mañana, varios testigos, concretamente uno de los testigos, nos ha comentado que llamó y de inmediato estaban en el lugar. Claro, para esas cosas graves, no graves, muy graves, claro, si tú tienes dos policías por la noche, por ejemplo, en Teguise se ha dicho que no hay policías todo el fin de semana, policías locales. Claro, es que mire de lo que estamos hablando. Y ahí también doy fe de que se llama para decir por un algo grave, claro, ¿qué es lo que sucede? y que no pueden. El resto de cosas tal. Tenemos mucha fortuna de que vivimos en una isla tremendamente tranquila, que con todo lo que pasa hay que recordarle a los ciudadanos que no podemos pensar, sobre todo los que tenemos de 40 para arriba, que la Lanzarote es la que nacimos. Yo recuerdo que en mi casa no se cerraba nunca la puerta con llave. Yo recuerdo que mi madre nunca ponía el seguro al coche. Yo recuerdo ver las ventanillas bajadas de los coches de al lado con total naturalidad. Claro, eso era una isla de 60.000 habitantes y que recibía 300.000 turistas al año. Ahora tenemos una isla de 160.000 habitantes y 3 millones de turistas al lado y con un tráfico interinsular brutal. De tal manera que en esta isla, a día de hoy, convivimos a lo mejor un día con buena ocupación y con tráfico aéreo interinsular por negocios y demás, a lo mejor podemos estar aquí en 250, o sea, más de 250.000 de personas. Por lo tanto, todo esto, que era lo que hablábamos del crecimiento siempre, que hacer crecer la isla construyendo hoteles y construyendo tal, sin que a las infraestructuras les diera tiempo a cubrirlas, pues ese balance siempre sale negativo en los colegios, sale negativo en los hospitales, sale negativo en la policía, sale negativo en todo lo que son las herramientas. No te da tiempo a cubrir todo lo que es necesario, ¿no? Desde luego. Bueno, y cambiando de tema, los últimos minutos, ya veremos qué ocurre con la seguridad, si se siente más seguridad en los fines de semana y en los barrios o no, ya lo comentaremos. Cambiando de tema, yo no sé qué tenías entendido tú, Alberto, con respecto a la apertura del próximo centro de menores en la zona de Órsola. Yo tenía la versión del Cabildo, que era que sí que se iba a abrir, sí o sí, en principio, y ahora nos acaba de comentar el alcalde accidental de Aría, Víctor Robaina, que en principio no, que eso de momento no se tiene nada claro y que hay ahí como Yo creo que distintas opiniones. Es espectacular lo que se está montando en eso. En el municipio de Yaiza existe un centro ya actualmente. Sí, la Santa y Yaiza. Bien. En Teguise existe una penitenciaría, o sea, una prisión al lado de Costa Teguise, de tal manera que cualquier vecino de Costa Teguise, a poco que pase un poco por alrededor, ve una cárcel, o sea, donde están delincuentes condenados. No estamos hablando de señores inmigrantes, o migrantes, como quieras llamarlo, delincuentes condenados. Vemos que San Bartolomé tiene aquellas carpas y otro centro de menores. Vemos que Arrecife pone sus carpas, pero tal, y parece ser que si se monta algo en Órsola, van a morir todos. El resto de municipios, también Tinajo, el propio alcalde de Tinajo, Jesús Machín, que te invito a entrevistarlo, en ese asunto le llamó a su compañera de partido, la anterior alcaldesa, insolidaria e irresponsable. Lo dijo en el Buenos Días Lanzarote con Techa Costa en directo, porque dice que la mejor manera para aliviar la situación de hacinamiento en la que viven en La Santa, municipio de Tinajo, que también tiene un albergue, es llevarlos y distribuirlos de forma eficaz por el resto de la isla. Entonces, yo viendo que el resto de municipios tienen infraestructuras, no por llamarlas suavemente, no requeridas, desde luego no es un pabellón, y no pasa nada en esta isla, lo digo, Costa Teguise está a 100 metros, 100 no, a 300 metros de una prisión, y vienen al año cientos de miles, millones de turistas, y no pasa nada. Taiche, muchas casas dan a 50 metros de una prisión y no pasa nada. O sea, los países modernos, los países tal, convivimos con cosas que son necesarias. Entonces, la versión que yo tengo es que
La alcaldesa de Aría tenía conocimiento de esto, que estuvo tratándolo con la consejera del ramo del Cabildo de Lanzarote y que a última hora se dio para atrás. Pero al margen de la discusión política, lo que me parece increíble es que los vecinos de Taïche duermen tranquilos teniendo una penitenciaría, los vecinos de Costa Teguise duermen tranquilos teniendo la cárcel de Taïche, que los vecinos de San Bartolomé hacen una vida feliz, que la gente en Yaiza hace una vida feliz y por algún motivo, si se pone en Órsola, alguien le ha hecho creer a los vecinos de Órsola que van a morir todos. O sea, que aquello va a ser Walking Dead y que van a tener que salir de sus casas porque vienen zombies. O que están cerca de una playa que es peligrosa y no vaya a ser que se... Sí, más peligroso claro, que lo que pasa es que el argumento que tiene el ayuntamiento, que además yo creo que también desde su punto de vista puede ser válido, es que era una granja con licencia para una granja y vas a meter a personas sin ningún tipo de infraestructura. Entonces, claro, ahí hay técnicos que han explicado que eso no es así, claro, es que se estaban ya de hecho haciendo... Claro, pero por eso digo, pero les garantizo que la sensación que tengo yo en Aría, en el grupo de gobierno de Aría, no están preocupados por las condiciones de los migrantes. Claro, pero me refiero a que tienen esa están más excusa preocupados legal. porque no se pisa. Tienen la excusa legal, es lo que yo digo. Es que, vamos a ver, vivimos en una isla, y esto tenemos que tenerlo claro, vivimos en una isla que económica, culturalmente es Europa, pero continentalmente es África. Vamos a hacer frontera, y no tenemos un problema de migración, tenemos un problema de hambre. Vamos a hacer frontera con África mucho tiempo, que los migrantes no se van a quedar aquí de por vida, pero que vamos a tener grandes grupos de migrantes que estarán aquí un tiempo para después o repatriarse o recolocarse por toda Europa. ¿Qué hacemos con esos señores? Que sí, que el discurso siempre está muy bien de que está claro que el problema no es en Lanzarote y así lo hablábamos con Víctor, que va mucho más allá, pero mientras tanto tendremos que hacer algo, eso está claro y no podemos hablar y pedir solidaridad cuando entre municipios aquí en la isla no la tenemos. Su compañero de partido, Jesús Machín, le decía insolidaria a esta señora. Pero que es normal y es lo que yo comentaba y yo comparto tu opinión, Alberto, en este caso, porque evidentemente la situación que ellos, de hecho el Ayuntamiento de Aría da de ejemplo del por qué no quieren ese centro de menores por lo que se está viendo en la Santa, pero es que lo que se está viendo en la Santa es precisamente por la no distribución de los menores que hay allí. Evidentemente que hay muchísimos menores, evidentemente que se pueden formar, pues, en fin, ciertas cosas o episodios desagradables, pero como si metes en esta habitación a no sé cuántas personas, quiero decir, al final hay que distribuirlos y no puede ser que las críticas nunca vayan acompañadas de propuestas, que es lo que siempre decimos. Pero aparte de eso, ¿y qué propone? ¿Que se lo trague Tina? Eso es lo que está proponiendo. No, bueno, comentó Mingo que debería de ser algo más allá y hablar con el gobierno de Canarias y establecer un terreno. Más allá está la otra vida. Sí, mientras tanto hay que hacer algo. La vida en la que vamos a vivir es esta. Yo personalmente tengo una experiencia que la voy a contar. Estuvieron contando que prácticamente se producían hordas de saqueos en Puerto del Carmen, en un apartahotel donde se ubicaron a estos señores, que se dijo que había inseguridad, sí. Coalición Canaria presentó. Yo viví 6 meses enfrente de ese apartahotel en alquiler y no pasaba nada. Enfrente vivía yo. Mientras tenía que oír en los medios de comunicación todas esas cosas. Nos quedamos con eso, estamos fuera de tiempo además, que sí, que tengamos mucho cuidado, responsabilidad individual, siempre lo decimos con lo que escuchamos y lo que nos creemos y lo que no nos creemos, hay que contrastar toda la información y con estos temas tan sensibles pues muchísimo más aún si cabe. Bueno, muchísimas gracias Alberto. Buen puente. Buen puente, te veo el próximo viernes. Próximo viernes. Si me da por venir, pues ya de aquí al viernes me olvido. Ya te olvidas. A mi edad tengo que... Te lo recordamos, no te preocupes. Y domingo te veo el martes. El martes, sí. El martes. Y a todos ustedes los veo el martes también. Recuerden, el lunes hacemos puente, pero venimos el martes, el miércoles vuelve a ser festivo. Por cierto, les anuncio ya, el martes nos trasladamos de forma muy rápida, también tendremos actualidad y tendremos tertulia, pero nos trasladamos en medio del programa para hacer la entrevista al Castillo de San José y entrevistamos a Elena Solís, que es portavoz de Ecologistas en Acción Lanzarote. Temas muy interesantes los que vamos a tratar. Buen fin de semana a todos. Buenas tardes.